Muy buenas, ¿cómo están, caballeros? Un placer tenerlos otra vez por acá en este programa de hoy. ¿Cómo les ha ido? Una semana muy ajetreada antes de Semana Santa, que esperamos sea una temporada alta verdadera. Los escucho. Don Jorge, adelante. Esperamos que sea una semana en donde el tico pueda visitar los establecimientos comerciales de turismo rural, que sean los más beneficiados en las diferentes zonas del país, sea en montaña, sea en playa, pero sobre todo que la derrama sea amplia a nivel del turismo rural de Costa Rica. Y como siempre, muy agradecido por formar parte de este grupo, que todas las semanas estamos en esto. Y para las personas que nos ven, que nos siguen, no se olviden de los comentarios. Claro. Don Juan Carlos, buenas noches. Buenos días Saludos. o buenas tardes. Saludos, amigos de las redes sociales. Saludos, Luis Diego. Saludos, don Jorge, a la distancia. Me secundo las palabras de don Jorge. Muchísimas gracias por ver el espacio. Aquí Luis Diego hoy, por cierto, nos pasaba un poquito los números y hemos visto cómo ha ido creciendo la gente que ve el espacio. La idea es esa, ¿verdad? Y como lo ha dicho Luis Diego en otras ocasiones, la idea es llegar a hacer los espacios en vivo. La idea es tener invitados desarrollando diferentes temas, ¿verdad? Hay temas aquí en donde cada uno de nosotros pues es experto, ¿verdad? Entonces el que es experto pone el tema sobre la mesa y los otros comentamos desde el sentido común nuestro, ¿verdad? Porque esa es la idea, ¿verdad? De generar esos espacios, generar estas conversaciones para ver que poco a poco se vaya interesando más y más gente y se animen también a participar. Hoy los números del último video estuvieron muy bonitos, Luis Diego, ¿verdad? Muy bonitos, sí, claro. muy interesantes. Y bueno, aquí estamos. Y ya con respecto a la Semana Santa, sí, ojalá, bueno, todas las Semanas Santas la gente aprovecha para salir, ¿verdad? No solamente el turismo internacional que viene al país, sino que también lo aprovecha el turismo nacional, ¿verdad? Ese montón de familias que van a las zonas rurales a visitar a sus familias, la gente de las zonas rurales que viene a la ciudad para no estar en la loquera de las zonas rurales, ¿verdad? Yo imagino que hay gente en las playas, por ejemplo, de Guanacaste, que dicen, no, mejor me voy de aquí la Semana Santa porque, o sea, hasta el carro me estacionan al frente de la cochera de mi casa, ¿verdad? Entonces, si tiene un familiar aquí en Chepe, mejor se viene, o le dice al familiar de Chepe, vamos a hacer una cosa, usted véngase para acá y yo me voy para allá. Y todo el mundo feliz y contento, ¿verdad? No pierde, ¿ah? Exacto, pero hoy precisamente un periodista de Radio Monumental me preguntaba sobre mi opinión. Yo estoy seguro que la Semana Santa va a ser muy buena, ¿verdad? Y como lo decía Jorge, ojalá la gente consuma mucho el producto del turismo rural, ¿verdad? Pero ayer venía escuchando un podcast, ¿verdad? Sobre el impacto del tipo de cambio. Hijo de pucha, y es que se las trae el tema del tipo de cambio. Yo estaba ya totalmente adecuado a la barrera de los 500 colones por el tipo de cambio. Pero ya hoy ver el tipo de cambio en 460 colones en el Banco Central de Costa Rica fue pucha, 20 colones por dólar menos. Y digamos, yo entiendo, ese no es el tema de hoy, ¿verdad? Pero para cerrar la idea, yo entiendo que el tema del tipo de cambio beneficia a muchísimos costarricenses. Pero en el sector turismo, el tema del tipo de cambio, sin que el gobierno mejore la competitividad de nosotros, simplemente estamos cagados. Y vamos para atrás y está arrasando con muchos pequeñitos empresarios. En el caso, digamos, del transporte, el tema del tipo de cambio, en las condiciones que está. Ayer el Consejo de Transporte Público determinó que no le alcanzaron los 6 meses primeros que dijo para el tema del cierre de los permisos y diseñar un nuevo decreto que regule el sector de los servicios especiales. Entonces, ayer aprobaron 2 meses más.
Me encantó ver las objeciones de doña María José Céspedes, ¿verdad? Como representante del sector de los servicios especiales. Ahí voy a hacer un videito al respecto porque las objeciones de ellas son clarísimas. Solo ella votó en contra de prorrogar 2 meses más el tema del cierre de los permisos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la competitividad? O sea, un transportista pequeño hace el esfuerzo para comprar un vehículo y dura 5 meses sacando un permiso, pero el banco no perdona. La caja no perdona, la póliza de riesgos no perdona, los impuestos no perdonan, la municipalidad no perdona, o sea, nadie perdona el pago que hay que hacer a las instituciones de gobierno, pero el Consejo de Transporte Público se dura 5 meses, entonces, y más en este caso con el tema del tipo de cambio tan bajo, ¿verdad? Que entiendo que beneficia a muchos, no es que estoy diciendo que quiero un tipo de cambio a 800 colones por dólar, no estoy diciendo eso, sino tener esa capacidad de mejorar la competitividad para ver si acaso compensamos un poco. Perdón por alargarme en la introducción, Luis Diego, adelante. No se preocupe, tranquilo, y aquí el espacio es para eso. Sin embargo, decía Jorge algo muy interesante hace un rato. Jorge decía, espero que visiten negocios rurales en esta Semana Santa. Esta es una petición de Jorge propia de la narrativa de alguien que procura lo mejor para el turismo rural. Es una narrativa, usted le pregunta a Jorge eso en noviembre, va a decir lo mismo. Se lo pregunta en enero, va a decir lo mismo. Se lo pregunta en septiembre, va a decir lo mismo. Visiten negocios rurales. Visiten los negocios que existen en Costa Rica. Sin embargo, me llama la atención que esta semana la Cámara Nacional de Turismo pidió vehementemente a través de los medios de prensa que visitaran los costarricenses sitios locales. Esta petición no es que sea mala, es una muy buena petición y bueno, los llamados a hacerla son ellos, pero es una petición que nunca se había hecho de la forma en que se hizo esta semana. Quiere decir que hay números que no están dando, ¿verdad? Cuando toda una organización vira hacia el turismo nacional como una opción de negocios y lo hace a través de una entidad con voz en medios, quiere decir que hay números que no están cerrando para la temporada alta. Sin embargo, hay números que sí, pues son importantes en algunos casos y de eso se trata el tema de hoy. El tema de hoy, para todos los que nos siguen y a quienes también les agradecemos, está relacionado con aquellos permisos, concesiones, leyes, contratos o inclusive disposiciones especiales destinadas a negocios de orden turístico que podrían ser negocios o podrían no ser negocios, pero es algo que se tiene que atender. Les voy a poner algunos ejemplos de contratos, leyes, permisos, concesiones y cosas especiales a cargo del ICT. Hoy estamos hablando de a cargo del ICT. Número 1, el polo turístico Papagayo. Para muchos otra Costa Rica, o sea, está Nicaragua, Papagayo, después está Costa Rica en el orden de los países, ¿verdad? Para mucha gente es así. Otro es el Centro Internacional de Conferencias. El polo turístico Papagayo está a cargo del ICT. El Centro Internacional de Conferencias, que está allí por detrás del Senada, está a cargo del ICT. Los miradores de Ujarrás y Orosi son administrados por el ICT, pero son un bien del ICT. Igual las ruinas de Ujarrás, en este caso, son administradas por el ICT. Expotur, por ejemplo, es una ley especial, una concesión no literalmente entendida así, sino como una ley especial destinada a beneficiar, en este caso, a quien organiza la feria. Tenemos que sumar también, por ejemplo, la administración del paradero oceánico, tiene otro nombre técnico, pero el paradero de playa Doña Ana, que está ahí a la par de Caldera. Y bueno, hay varios temas que le pertenecen al ICT y que el ICT se los entrega en concesión, permiso, administración, convenio a terceros. Además, hay concesiones que tienen un nombre propio que siempre son las mismas, como por ejemplo las concesiones para organizar fan trips, para organizar presentaciones de Costa Rica, campañas de promoción, viajes de información que tienen nombres y apellidos en este país, y todos esos son recursos, todo lo que acabo de mencionar están bajo la cartera administrativa de negocios del ICT. ¿Qué piensan? A ver, ¿qué pasa con esas concesiones, permisos y por supuesto situaciones de facilitamiento especial
que tenemos que aquí en el sector turístico. Los escucho. Luis, Charrarra era del ICT. Charrarra está administrada por el CUC. En algún momento el ICT tuvo que ver con Charrarra de manera meramente administrativa y yo desconozco el historial completo, pero hoy en día, bueno, hasta la última información que tuve, estaba bajo administración del Colegio Universitario Cartago. Sí, yo también leí esa parte. Es que Charrarra me trae muy buenos recuerdos. Qué bonito que es Charrarra, o era Charrarra, ¿verdad? Hasta el nombre es pegajoso. Ten cuidado que tu esposa no escuche este programa, ¿verdad? Por aquí. No, aquí está, por aquí está oyéndome. No. Es que esos viajes a Charrarra. Mi mamá y mi papá me llevaban a Charrarra cuando era chiquitillo, ¿verdad? Hace poco. Y entonces era toda una odisea ir a Charrarra, ¿verdad? Y qué bonito. Y el botecito que había ahí en el lago y todo, ¿verdad? Pero bueno, de pedales, ¿te acordás? De pedales. Sí. Luis Diego, yo le tengo un comentario a usted al respecto. Yo tengo entendido que hay muchos que se frotan las manos para que Hagdeba para que Hagdeba quiebre y los terrenos de Hagdeba pasen al ICT para hacer otro polo turístico allá en el Caribe, pero administrado por el ICT. A mí, yo le voy a decir una cosa, chiquillos, así de una vez como para sacar el machete. A mí, muy bien por la gente que se beneficia en el Golfo de Papagayo, pero uno se queda con las ganas ahí de ver en las concesiones del Golfo de Papagayo, se queda con las ganas de ver una tiendita Apoyolandia, por ejemplo. Una tiendita chiquitita de surf, una venta chiquitita de souvenirs. O sea, a mí, no es que he estudiado a fondo el tema del Golfo Papagayo, ¿verdad? El polo turístico. Pero ahí no hay pequeñitos. Ahí la repartición de terrenos no le dieron ni una esquinita a un pequeñito ahí. Y bueno, hasta un exministro de turismo salió con concesiones de ahí. Un exministro tiene concesiones. Claro. Alguien manejaba la información, seguramente. Por supuesto, o sea, Luis, y el Golfo, el polo turístico Papagayo, yo he visto ahí unas historias que si la mitad fueran ciertas, yo no sé si serán ciertas, pero si la mitad fueran ciertas, aún sigue siendo una historia de esas de terror, miedo, ultratumba, ¿verdad? O sea, ese polo turístico se las trae ahí, esas. Qué dichoso, ¿verdad? La gente que les dieron el terreno y les dijeron, tome, aquí está, construya. Y les dieron lo más valioso. Sí, bueno, como les digo a los dos, es como otro país. Por ejemplo, las ventajas es que el desarrollo económico regional, hay una planificación ordenada, hay un plan maestro en el caso de Papagayo. Un plan maestro que desde el punto de vista del diseño y la planificación tardó casi 2 décadas en ponerse en aplicación. Hay turismo de alto nivel, de alta gama, eso implica cierto nivel de costos, se supone cierto nivel de atractivo. Hay un control ambiental hasta cierto punto, pero eso pasa en un condominio, por ejemplo, control ambiental. Y dentro de las desventajas hay un acceso limitado, o sea, como usted lo decía, Juan Carlos, la pequeña empresa no hay un pueblo con empresarios de turismo rural dentro de Papagayo, por ejemplo, podría haberlo. No hay un mercado de artesanías donde sean las personas de todos los hoteles de alta gama que vayan a ver artesanos trabajando en sus talleres. Por ejemplo, eso no lo hay. Y no hay razón para que no exista, por ejemplo. Hay concentración de beneficios, o sea, pocas empresas concentran el capital, el dinero. La tierra nunca es de ellos, es una tierra en concesión. Pero al fin y al cabo, la infraestructura y la estructura están ocupando el terreno del Estado y son ellos quienes ganan. Por supuesto, es porque son ellos quienes invierten, pero el modelo del polo turístico Papagayo podría no ser tan elitista y finalmente genera una altísima dependencia del turismo internacional. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, hay una crisis? La ocupación bajaría en el polo turístico Papagayo o como Canatur. Una semana antes de la Semana Santa, en plena temporada alta, le pide a la gente que vaya a visitar los negocios locales. ¿Qué opinan? Yo quiero hacer una pregunta. Ay, no. Ahí vamos. Yo quiero hacer una pregunta. Porque recuerdo yo que en los años 70 el gobierno también era empresario, ¿no? Sí. Todavía se mantienen algunas empresas estatales como Fanal, Recope, entre otras.
Bueno, Laxa era el mejor ejemplo, ¿eh? Laxa, ¿verdad? ¿Ha sido el gobierno un buen administrador de ese tipo de empresas? ¿Será mejor una concesión, sí o no? Yo quiero hacer esas preguntas porque, si bien es cierto, el ICT o ¿cómo se llama esto? Eh, lo de la sabana, ¿cómo se llama? El ICODER, Y poder, sí. también tiene paraderos o tiene terrenos que da en concesión para el mismo ICE, pero la historia ha probado que prácticamente las empresas de gobierno han sido 100% deficitarias o las han hecho deficitarias. Entonces, me pregunto, ¿será buena una concesión a sabiendas que el gobierno ha demostrado durante décadas que es un mal administrador? Vea, Jorge, qué interesante. Vea, los miradores de Ujarrás y de Orosi fueron inversiones del Estado para promover circuitos turísticos, o sea, que la gente fuera del Valle Central a Cartago en los 70s. Entonces, al tener miradores, la gente entraba gratis a un mirador y había una razón para viajar. Era encontrar miradores en Ujarrás, en Orosi, las ruinas, había carretera, estaba la basílica y se creó otro grupo de productos nacionales de corte estatal, como por ejemplo el Jardín Botánico Lancaster. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno procuró crear algunos circuitos, en el caso de los 70s, de ellos, por ejemplo, en esos ejemplos que le acabo de colocar, los miradores y las ruinas siguen bajo administración del ICT, y aunque no es lo mejor, sí podríamos decir que han hecho un buen trabajo a través de los años, generando producto turístico que es gratuito. Si hay algún antecedente del turismo social, el ICT fue el que lo marcó, porque hoy en día el turismo social está de moda en el ICT, pero vean, señoras y señores, el ICT viene haciendo turismo social desde hace más de 50 años, con esos miradores y esos paraderos que ellos crearon. Sin embargo, hay concesiones de concesiones. Por ejemplo, en el caso de el polo turístico Papagayo, resulta que quienes lo administran, ahí se incluyen en el consejo directivo, el MOB, el Ministerio de Ambiente y Energía, se incluye el ICT, lo preside el ICT, por ejemplo, pero también hay empresarios locales y otras instituciones. Sin embargo, es preocupante porque no siempre eso significa una buena inversión. Ustedes hablaban de Jardeva. El año pasado, en un reportaje de, creo que era Repretel, contaban ellos que pagarle los salarios a los empleados de Jardeva costaba 2.000 millones de colones cada mes y liquidarlos por completo costaba 12.000 millones. Quiere decir que si usted divide 12.000 entre 6, bueno, entre 2, le da 6. O sea, si yo quisiera liquidar Jardeva, lo que puedo hacer es pagarles 12.000, que es el salario de 6 meses, y se acabó. Para el mes 7 ya hay ganancias, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Que hay concesiones que sí tienen que estar en manos del Estado, que son funcionales, y otras no. Le voy a poner otro ejemplo. Hay un hotel en la Patagonia Argentina que se llama el Hotel Yao Yao. La Patagonia nadie la visitaba, nadie quería ir allí. Así que el gobierno argentino rogaba para que la gente hiciera turismo en la Patagonia. Como nadie quería ir, ¿qué hizo el gobierno argentino? Creó el Hotel Yao Yao y invirtió, construyó un hotel e hizo que todo el mundo fuera a Patagonia a quedarse en el famoso Hotel Yao Yao. Después de unos años, par de décadas, de hecho, lo que hace el gobierno argentino es que entrega en concesión el hotel para que el hotel sea administrado. Y bueno, hoy en día, después de décadas, el hotel sigue en manos privadas. El Centro Internacional de Conferencias de Costa Rica está en manos privadas, entiendo, muy bien administrado, pero el polo turístico Papagayo, aunque está bien administrado, no está bien distribuido. Y el mejor ejemplo de deficiencia, como usted lo menciona, en turismo es Laxa. El gobierno tiene que vender Laxa en algún momento determinado porque no tiene cómo atenderlo. Imagínense lo que es pedir un tornillo para un ala de un avión y esperar 4 meses a que el tornillo sea firmado 30 escritorios antes de que llegue al ala del avión, un avión que está programado para ir a Nueva York todas las semanas. Entonces, es cierto, a veces es deficitario y a veces, pues, más bien es beneficioso. Por ejemplo, Ujarrás y Orosi es un buen ejemplo de lo que es beneficioso. Sigue siendo el turismo gratis, sigue siendo turismo social, pero hay otras empresas que las hemos perdido con el tiempo.
A mí me gusta mucho el mirador de Ujarrás y el lugar de Ujarrás y los miradores ahí de Orosi. Yo paso constantemente ahí, seguidamente, con el tema de los buses y siempre están bien bonitos, bien aseados, bien cortadito el zacate. O sea, para mí son lugares bien bonitos, ¿verdad? Pero bien lo describe Luis Diego, y con la pregunta de Jorge, yo sí soy fiel creyente de que el Estado debería dedicarse nada más a facilitarle las cosas a los ciudadanos y a poner las reglas, pero ha quedado demostrado que el Estado no funciona como administrador o como empresario. Yo lo veo, digamos, en Fanal. ¿Cuántas veces ha estado Fanal en condiciones, no sé en este momento, pero cuántas veces ha estado Fanal en condiciones económicas críticas, por malos gerentes, malos directores ejecutivos y teniendo, digamos, el monopolio del alcohol en este país? Que hay gente que dice que hay que venderlo y que hay que venderlo en 3 pesos y un banano. Debe ser que ellos tienen interés en comprarlo, ¿verdad? Y dejarse también el monopolio del alcohol. Eso es lo que pasa, pero yo creo que esas cosas giran en torno, digamos, a que entran gobiernos nuevos y ponen de administradores a gente para pagarle un favor político. Y bueno, la evidencia dice que el Estado no ha sido buen administrador, pero yo también pienso que el Estado debería dedicarse a otras cosas y no tener empresas. Pero también creo que las empresas que tiene el gobierno o los negocios que pueda generar, si llegara un presidente que viera al Estado como una mega empresa y al frente de esas subsidiarias, esas empresas del Estado, pusiera verdaderos administradores que lleguen al puesto por sus verdaderos atestados, por sus capacidades administrativas, sus capacidades de liderazgo, yo creo que serían negocios sumamente exitosos. El INSS es uno de esos ejemplos. El INSS, ya cuando abrieron el monopolio de los seguros, todo el mundo pensó que el INSS iba a desaparecer y hoy por hoy es uno de los negocios, digamos, más lucrativos. Claro, los seguros son el negocio más lucrativo en todo el mundo, pero el INSS es un buen ejemplo, digamos, de una administración buena. Yo veo que el ICE en este gobierno pues ha levantado mucho y pues tiene como mucha credibilidad hoy en día, ¿verdad? Pero ahí también, o sea, es que el ICE tiene el mercado completamente cautivo, o sea, el ICE en el tema de la electricidad pues ya no tiene competencia, y en el tema de la telefonía, bueno, pues se ha mantenido ahí, ha perdido mercado, pero se ha mantenido. Pero creo que la clave del éxito sería tener verdaderos administradores, ¿verdad? Y hay otras cosas, volvemos al Golfo de Papagayo, al polo turístico Papagayo, que tiene muchas, pero muchas nebulosas, que como bien lo dice Luis Diego, puede tener una buena administración, pero tiene una pésima distribución, porque ahora lo decía Luis, y yo no lo había pensado, pero qué bonito ver en el Golfo Papagayo, por ejemplo, un mercado gastronómico, con pequeñitos empresarios concesionarios de un espacio, no sé, 100 metros cuadrados, 50 metros cuadrados cada uno, para tener su restaurante o su tiendita de souvenir, ¿verdad? Y el terreno da para desarrollar ese tipo de cosas, pero pareciera que no hay interés ahí en hacer una distribución mejor, sino que ya el pastel está partido pero ustedes saben una cosa, yo he visto en el Golfo de Papagayo, en el polo turístico, hoteles que han hecho condominios y los están alquilando por 99 años. O sea, ¿cómo se come eso? Si son tierras del Estado. Y el plan maestro permite eso, el plan maestro original permitía ese tipo de cosas, pero vea, por ejemplo, voy a ponerles otros ejemplos. En Medellín hay un atractivo turístico que se llama el Pueblito Paisa. El Pueblito Paisa. Eso es algo muy parecido al Centro Comercial del Pueblo, ahí en San José, que es una especie de pueblito donde hay locales, donde la gente va. Y entonces el Centro Comercial del Pueblo ya dejó de ser un proyecto exitoso. Fue consumido por la parte externa de la ciudad. El Pueblito Paisa, por ejemplo, en Colombia, allá en Colombia,
es una atracción turística, porque Papagayo no podría tener un modelo parecido, ¿verdad? Y generar la posibilidad de que se distribuya la riqueza. El Centro Internacional de Conferencias cobra todo y tiene que cobrarlo porque tiene que pagarle un canon al ICT. Pero hay actividades que podrían, aunque ellos le dan ciertas actividades gratuitas al ICT, hay proyectos de turismo social que requieren un centro de visitantes como ese. Y no es posible conseguir algo gratis, libre o de precio módico. Siempre hay que pagar un alto precio. Por lo que es, por ejemplo, un bien del Estado, en este caso, un bien del ICT que podría servir a proyectos de bien social o proyectos de emprendurismo turístico. Y no funciona así. Vaya, dígale al ICT que necesita usted 2 días para un congreso en el Centro Internacional de Conferencias. Puede ser que si ellos dentro de la lista de días que tienen de cortesía te pueden meter genial, pero de lo contrario no es posible. ¿Por qué? Porque la concesión no lo permite. Y yo lo puedo entender porque se trata de una concesión, pero habría que tener un poquito más de beneficio para la gente que quiere impulsar el turismo de otra forma. Vámonos a una ley. ¿Qué les parece? Expotur. Expotur responde a una ley que está en la cartera del ICT, creada en especial para un organismo en especial nada más, al cual yo pertenezco. Tengo que ser muy claro con eso. Sin embargo, quizás el tema no es estar en contra de esa ley, sino porque esa ley no se amplía a otro grupo de también representantes del turismo. Espere, yo le voy a decir mi respuesta a eso para brincarme a don Jorge aquí, porque no tenemos diputados de sangre y hueso colorado turístico. Por eso es que no hay interés en la ley, y por eso es que los diputados, porque si es una ley y esa ley se necesita actualizar, se necesita modernizarla, se necesita darle mayor contenido y mayor carnita, ¿quiénes son los responsables de las leyes en este país? Los diputados. Si los diputados no conocen del tema. Yo estaba viendo una publicación de Canatura ahí sobre alguna actividad que hicieron y vi que invitaron a la diputada esta electa por Coeciente y toda esa vara, Claudia Dobles, y estaba viendo las caras que fueron a esa reunión y yo dije, si hacen lo mismo con las mismas personas de siempre, van a seguir obteniendo los mismos resultados de siempre, ¿verdad? O sea, y entonces, ya yo lo veo así. ¿Por qué el turismo le falta ciertas cosas? Porque se necesitan ciertas leyes. ¿Quiénes diseñan esas leyes? ¿Quiénes las presentan y quiénes las votan? Pero, ¿cuántos especialistas de turismo hay en la asamblea actual? ¿Y cuántos empresarios turísticos quedaron para la asamblea que viene? Usted que se la come toda en eso, o sea, ¿cuántos? Ninguno, creo yo. ¿O estoy equivocado, Jorge? Qué tema más interesante. Porque, bueno, yo, en lo personal, a la Cámara le llegan proyectos de ley donde nos piden criterio. Y nosotros emitimos un criterio de acuerdo a... Y hacemos un análisis, no es Jorge Fallas el que lo hace. Lo hace un grupo de personas, aunque yo lo tengo que firmar, obviamente, porque soy el representante legal. Pero para todas las leyes que se emiten en la Asamblea Legislativa, el Departamento de Servicios Parlamentarios, creo que se llama así, o servicios técnicos, le solicita a una infinidad de instituciones, de especialistas, criterio. Alguna gente no lee y dice que la aprueba, que no tiene ninguna presión. Las personas que somos un poco más responsables, pues amerita una lectura y un análisis. Eso lo que hace es que emitimos criterios con el principio de proporcionalidad, de conocimiento
entre otros. ¿Ya? El hecho de que un diputado que tenga, o un grupo de diputados que tengan experiencia en turismo, yo creo que no hace la diferencia, porque también hay una cuestión. Una cosa es lo que entra a la Asamblea Legislativa como proyecto y otra cosa es lo que sale, porque ahí se manejan también intereses, ¿ya? Y pueden ser que los diputados acomoden el proyecto por puro interés hacia algún sector o hacia alguna actividad. Y en eso está plagado las leyes de este país, ¿ya? Aunque alguna gente vaya a decir, principalmente los políticos, no, las leyes son y se promulgan para proteger y esto y que el otro país. Pero no, uno sabe bien que hay intereses ahí de algunos diputados en diferentes administraciones en donde se legisla por un interés, ¿ya? O para favorecer a un grupo de interés económico. Pudo haber pasado en el pasado, valga la redundancia, con respecto a temas como Papagayo o otros, yo lo desconozco, ¿ya? No estuve ahí, conozco algo de Papagayo, pero no soy la mejor persona para emitir un criterio al respecto. Ustedes sí andan más en la calle, principalmente de Diego, con su actividad económica, pues sí anda más y puede enterarse más y tal vez ha leído mucho más de ese tema. Yo en lo personal no, pero una de las cosas que sí más me interesa con respecto al tema es, y hablando digamos de Expotur, para mí Expotur pues es una vitrina muy interesante. Ya sabemos por lo que ha pasado, principalmente en época de pandemia, donde perdieron la casa, las oficinas que tenían ahí en San Pedro, en donde les ha costado, en donde hubo un conato por quitarle Expotur a Coprot y dárselo a la Cámara Nacional de Turismo, cosa que no, dichosamente que no ocurrió, ¿ya? ¿Cómo se maneja o no se maneja lo interno de la organización? Pues yo nunca he estado en una junta directiva de Coprot, aun cuando fui miembro, en ese momento no lo soy, ¿ya? Pero cuando nos invitaban al turismo rural, que eran 70 espacios, de parte del ICT, porque el ICT financiaba una cantidad, creo yo, interesante para Coprot, y les solicitaban, o les pedían, o les obligaban a tener 70, 80 empresarios del turismo rural, y resulta que en aquel momento la Junta Directiva de Coprot, cuando se hacía en el Herradura, pues nos mandaban allá a la parte de los servicios sanitarios, ¿verdad? Ya cuando se hizo el centro de convenciones, pues ya nos dieron un salón, ¿ya? Que no necesariamente era la parte de los servicios sanitarios, pero sí era camino a los servicios sanitarios. Pero entonces, ahí algunos aprovechaban más que otros, porque podían llamar a la gente que iba al baño, al servicio, y mostrarles lo que tenían ahí en su mesa, ¿verdad? Entonces, en mi parecer, que Expotur debe de seguir, ¿sí?
Tiene que rejuvenecerse, sí. Yo creo que en este momento, no sé si todavía sigue doña Yadira Simón, por lo menos es la persona que después de pandemia ha mantenido a flote a Coprot. Yo participé como cámara, ¿ya? O la cámara participó el año pasado, lo va a hacer este año también en 2026. Hay que pagar un costo por una mesa de estas de catering, ¿sí? ¿Ya? Tenemos citas, sí. ¿Es el mejor lugar? No lo sé, habría que valorar un poco más eso. Donde se va a realizar y donde va a estar el recinto donde están las cámaras. Pero me parece que, digamos, si fuera el tema de la concesión a Coprot, me parece que el manejo de lo que existía antes de pandemia, lo que existía o lo que existe ahora, me parece que ha cambiado un poco, ha mejorado, y yo creo que todas las actividades tipo Expo Tour mejoran cada vez que se hacen, ¿ya? O sea, es impensable desmejorarla, más bien está para mejorar. Y creo que, y aquí sí comparto una idea con el Diego, ¿por qué lo hacen en el Hotel Crown Plaza, ahí en el antiguo Corobicí? Porque los costos son menores. ¿Qué pasa si se haría en el Centro de Convenciones? Sería algo fabuloso, ¿no? ¿Por qué digo fabuloso? Porque las empresas compradoras no llegan a un hotel para subir ese poco de escaleras y ir a un salón muy grande con un poco de mesas, y ir a otro salón donde ven las cámaras, y ir a la suite y ver empresas que pueden pagar $3,500 en un centro de convenciones, siempre y cuando. Y yo creo que en esto Expotour tiene el decreto de interés público, pero yo me pregunto, nuestra actividad de turismo rural es de interés público, ¿y qué ganamos con esa declaratoria? Que está en la ley 8724. ¿Ya? ¿Qué gana Acoprot teniendo Expotour con un decreto de interés público si resulta que cuando llegan a un centro de convenciones le cobran el santo y la contraseña y hay que rezar 3 Aves Marías y 1,000,000 de Padres Nuestros? Entonces, ahí el asunto es, bueno, cobren, pero cobren porque es una actividad país, ¿ya? Pero entonces ahí, entonces yo me voy a lo que dice Luis Diego, porque entonces, por ejemplo, en el tema del centro de convenciones, que fue construido con recursos del ICT, entonces yo me voy al tema de Luis Diego, o sea, entonces esto es un tema de refrescar, modificar, modernizar la ley de Expotour, porque yo estoy de acuerdo con ustedes dos, digamos, mis respetos para doña Yadira, ¿verdad? Creo que la junta directiva después de pandemia, las juntas que han estado después de pandemia, no sé si es la misma después de pandemia toda junta, pero han hecho un trabajo fenomenal, digamos, sosteniendo el barco que no se hunda, ¿verdad? Creo que a todos nos ha costado enormemente salir de los efectos de la pandemia, pero en una organización como esta, yo me imagino que el esfuerzo ha sido doble o triple porque los recursos siempre son limitados y algo como este proyecto de Expotour, como este tema de Expotour, no es cualquier cosita, ¿verdad? O sea, es algo bastante grande, pero entonces, Jorge, ¿cómo es que no se modifica la ley para este tipo de concesiones para que algo como Expotour goce de beneficios? Porque sí, si
digamos, yo no visualizo Expotur en otro lugar que no sea el centro de convenciones. Yo sí la visualizo, perdón, Juan Carlos, yo sí la visualizo. De hecho, creo que visualizarla en otro lado democratizaría el uso de ese dinero que se le entrega a nuestra organización, a COPROD, por un tema de que hay una ley que lo dice. ¿Por qué no llevar Expotura a la Fortuna de San Carlos? ¿Por qué no llevarla a Sarapiquín? ¿Por qué no llevarla a Guanacaste? Entonces, si vamos a darle dinero del ICT a una organización para que organice una feria, para que venda turismo, llevémosla donde está el turismo. No la dejemos por 40 años en San José. Es que ese es el punto. O hagamos la temática, que este año venda servicios de transporte, que este año venda turismo rural, que el otro año venda turismo bienestar, que el otro año venda aviturismo. O sea, ya que hay una ley que favorece a una organización para generar recursos, democraticemos los beneficios que hay en esa ley. O quitemos la ley. O sea, o hay para todos o hay patadas, como dicen. Entonces, el error no es que no existe una ley. El error es que esa ley genera recursos para una entidad nada más. Y no es que no lo merezca, es que el modelo de negocios turísticos ya cambió y no podemos dejarla inamovible por 40 años. Ese es el punto. Yo te hago una pregunta, Luis Diego. Yo te voy a hacer una pregunta. Y no... Me toca la cámara porque estás fuera de cámara. Ahí está, ahora sí. Ok, perdón. Yo te quiero hacer una pregunta en el sentido de que, o sea, comparto tu idea, ¿sí? Mas no estoy 100% de acuerdo con lo que estás mencionando. ¿Ya? Está bien la innovación. Eso me parece fabuloso que sea temática. Lo que pasa es que si nos vamos a las ferias internacionales como ANAT, digamos la más cercana de importancia, NATO, en Colombia, o la de Brasil, o la de Argentina, que son las tres más importantes, bueno, la de México, que están, digamos, cerca de nuestro país, no, el asunto no es por temática. O sea, ahí llega la gente que pagó y tuvo derecho a una mesa y listo. Las ferias ya más grandes, como Fitur, ITV, etcétera, y creo que tampoco van a cambiar mucho el rol de hacerlo temático. O sea, creo yo que son sumamente cuadrados, ¿ya? Entonces, sí. Sí, Jorge, pero son ferias de autogestión. Son ferias que se financian con el dinero de los participantes. Esta no. Es una feria que se organiza con el dinero de los costarricenses. Ahí está la gran diferencia. Ok. ¿Ya? ANATO no es financiado por el gobierno colombiano. Es un híbrido, inclusive. ANATO es un híbrido, igual que la feria mexicana. La nuestra, que es una feria de compradores y vendedores, no es una feria nacional, tampoco es una feria específica, como usted lo dice, pero es una feria casi que en un 100% financiada por el Estado costarricense. Y si no fuera así, digamos que fuera financiada en un 80%, digamos que el gobierno les dé $40,000 a esta organización o cualquier otra. No es posible que esos $40,000 sean invertidos únicamente en quien compra y en quien vende nada más. Hay quien ofrece, hay quien vende y no tiene cómo ir. Hay quien compra y no tiene cómo ir tampoco. Ese es el punto. Entonces, es dinero del Estado que tiene que ser redistribuido. Entonces, que especista la ley que le dé facultades a una organización en particular, ni modo, ahí está. Pero entonces variemos el modelo, democraticémoslo. Que el dinero llegue a más pequeños empresarios, a más lugares, a más regiones. Da igual si compran o venden o si se parecen a una feria u otra. Es dinero del ICT que tiene que ser invertido en todos, no en unos cuantos, Jorge. O sea, no ganamos nada con invertir $40,000 en que una empresa finlandesa o noruega o española o alemana tenga una habitación más cómoda para garantizar para ofrecer la posibilidad de comprar, no garantizarla. La pequeña empresa sí, por ejemplo, en muchas ocasiones
se da a conocer y tarde y temprano vendrá a la venta. No tiene recursos para volver a tener esa oportunidad. Las empresas que compren y venden en Expotur sí tienen recursos para esa oportunidad cada 3 meses si fuese necesario. Ahí es donde está el detalle, Jorge. No puede ser que una ley favorezca a tan poca gente para una necesidad tan grande como es la promoción turística. Ese es el punto. Bueno, y en ese tema ya lo hemos conversado en otros programas, ¿verdad? En ese círculo vicioso pareciera que se benefician los mismos de siempre. Y entonces, bueno, hablemos de los mismos de siempre. Por eso no vemos caras nuevas y por eso no vemos resultados diferentes, porque si seguimos haciendo lo mismo, preguntándole a los mismos, y seguimos obteniendo los mismos resultados. Yo me he quedado con ganas que el ICT organice una feria de cómo promocionar a Costa Rica fuera del país. Cómo organizar eventos para Costa Rica fuera del país. De esa manera habría más empresas participando en la millonaria cartera, en la millonaria bolsa de representación de Costa Rica en Fan Trips y otras. Hay pocas empresas que participan en eso y es porque es un know-how que no está disponible para todos. Ese know-how que no está disponible hace que una o dos empresas, una ya desapareció o fue absorbida, la otra continúa y ellos hacen un excelente trabajo, no es que esté mal, es que entre más empresas sepan o organizaciones sepan cómo vender a Costa Rica fuera del país, porque es que es sumamente paradójico. El ICT tiene un departamento de promoción, pero contrata a una empresa para que le promocione. O sea, y en algún momento esa empresa aprendió del ICT y su estilo de promoción. Entonces, si el ICT sabe hacer ese tipo de promoción, ¿por qué no va a haber un taller para que 3 o 4 empresas más, cuando se participe en SICOP por las concesiones o por los carteles, puedan ofertar sus servicios? Porque si no volvemos a lo mismo, es la misma gente haciendo lo mismo. Y algún grado de éxito hay en eso, pero sigue siendo un tema no es un monopolio, pero es muy poca distribución para el dinero que hay. Imagínense los aninones que se han perdido ahí entre mano y mano se pierde un elefante. Imagínense los elefantes que se han perdido ahí. Pero vos sabes una cosa, Luis, perdón, bueno, antes de que se me vaya la idea. Nada más, la vez pasada el ministro viajaba en primera clase a $7,000 el boleto, ¿verdad? O sea, hay cosas que tienen que ser mejor controladas. El ministro actual, claro, dicho sea de paso. Sí, pero vos sabes una cosa, mención a lo que vos decías ahorita. Es que, por ejemplo, esa organización que vos decías, la estructura está mal diseñada y ellos no evolucionan. Porque, por ejemplo, digamos, hacen esos fan trip. Entonces, yo he colaborado con el transporte en varios de esos fan trip. Mire, que es que tiene que mandarme lo mejor y mándeme al mejor conductor y mande agüitas y mande esto y mande productos y mande chirulitos y mande oleotitos y mande todo, lo ha habido por haber. Pero la estructura no está diseñada para exponer a todos. Y esto ya lo habíamos conversado en otro programa. La estructura está diseñada para exponer nada más a una parte del negocio que es la que contrata los demás servicios dentro del país. Entonces, digamos, yo un día, después de 2 años de estar pagando cuotas, yo un día me puse a analizar la situación y yo dije, ¿qué diablo estoy haciendo aquí? Aquí lo que estoy haciendo es botando la plata, porque por más que yo diga, la estructura no está cambiando, no se ve que va a cambiar y está diseñada para promocionar a unos, nada más, y dejar a todos los demás a expensas de que esos unos, esos pocos, logren agarrar algo y vengan al país a subcontratar a los demás y en muchos casos a precios muy, muy bajos, porque la ganancia está en ese eslabón que es el que el sistema promociona. Yo lo vivo en vivo y a todo color, o sea, yo lo he vivido en carne propia. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Verdad? Ustedes están hablando de Proimagen, ¿verdad? Sí, Jorge, sí, eso es lo que querés, que digamos que sí, ¿verdad?
Sí, pero aquí el asunto es, ok, en la Viña del Señor hay de todo. Están desde la gente que te atiende el viejillo con botas de hule, que viene a la finca a ordeñar o de coger café, y pasó por ahí y dejó la leche, el queso en la cocina, como también existen otros tipos de establecimientos donde llega el camión un día lunes, donde no hay clientes y entregó su producto. La gente que compra, el proveedor es la pulpería de la comunidad y otro que es Maica o cualquiera de esas empresas grandes. En otras palabras, y vuelvo a repetirlo, hay una gran variedad de establecimientos comerciales, como estrellas posiblemente existen en el firmamento. Y yo he analizado lo que hace Daniel Chavarría. Me parece interesante. Se lo he dicho a él. Me parece muy interesante lo que hace. Porque si no estuviera esta empresa de él o del grupo de personas, ¿en manos de quién estaríamos? Bueno, ahí hay una estructura de esa junta directiva, de esa empresa, y hay que ver los capitales que están invertidos allí. Desde luego, aplaudimos el trabajo que hace el señor Chavarría. Aquí yo lo que digo es que más gente debería saber hacer lo que el señor Chavarría hace. ¿Por qué? Porque el señor Chavarría hoy en día es un empresario exitoso y celebramos eso, por supuesto, pero el señor Chavarría aprendió en las raíces del ICT todo este proceso. Claro, y esfuerzo propio, me imagino, preparación individual, todo lo demás. Pero es que usted me dirá, Jorge, es que esta empresa y cualquiera otra que haga lo similar promociona el hotel de 5 estrellas, el de 4 estrellas, el de lujo. Claro, pero qué raro, en los brochures, en las presentaciones, usted ve al señor cogiendo café, la yunta de bueyes, la carreta. Resulta que la campaña se compone de una serie de elementos autóctonos, individuales y de bajo costo, pero promocionar a Costa Rica es carísimo. Y entonces, no es justo que cojamos a la pequeña empresa para sacar la imagen del país y a la hora de que ofertamos la imagen del país, solo empresas grandes van, ¿verdad? Entonces, no es culpa del señor Chavarría, es culpa del modelo. Más gente debería saber hacer lo que hace el señor Chavarría. Paguémosle los recursos del Estado para que le enseñe a más empresas a hacer eso. O, pero Luis, le enseña a otros a hacer eso. Pero yo estoy seguro que debe haber gente que también tiene las mismas capacidades, digamos, y como ustedes lo dicen, o sea, don Daniel lo ha hecho bien. ¿De qué sirve si no ganan una concesión, Juan Carlos? Es que ahí está el detalle, Hugo Cantinflas, porque entonces yo estoy seguro que hay gente muy valiosa que tiene el conocimiento, tiene las ganas, pero ¿qué es lo que pasa? Ya la hemos visto cientos de veces, o sea, la evidencia es contundente. Si no estás dentro de la argolla, como dice el dicho, es que el problema es no estar dentro de la argolla. Y entonces hay gente muy valiosa que tiene mucho conocimiento, que puede hacer las cosas igual, ¿por qué no hasta mejor? Pero no está dentro de la argolla. Y entonces aquí es donde viene otra vez, donde unimos el tema, por ejemplo, del polo turístico Papagayo. O sea, ¿a quién había que irle a decir? Mira, es que yo quiero ponerme una sodita ahí de experiencias culinarias, pero yo no necesito un terreno de, no sé, de 30,000, 40,000, 50,000 metros cuadrados. O sea, yo necesito una esquinita ahí nada más. No, usted no, porque hay, o sea, ¿cómo le vamos a dar una esquinita a usted? No, va jalando, costoso. Aquí solo megaproyectos hay. Bueno, el plan maestro debería incluir a la pequeña empresa en el caso del polo turístico Papagayo. Debería incluir. Totalmente de acuerdo. Y no lo digo, digamos, perdón, Luis, y no lo digo, por ejemplo, yo que estoy en San José. Yo, ojalá me dieran una concesión, pero yo estoy en San José. Pero ¿cuántos pequeños empresarios turísticos hay en la zona del polo turístico Papagayo? ¿Cuántos tienen un pedacito para poder
construir, aunque sea un ranchito, y ofrecer sus servicios? Ninguno. Claro. Bueno, hoy para todos los televidentes que se nos hundieron, adelante, Jorge. Voy a hacer un comentario. Uy. El ICT en esta semana que estuvo en una feria en Europa lanzó una propaganda que se refiere, o el lema es empieza a vivir. Es la primera vez que observo que empieza a vivir el sector que represento, que es de turismo rural y rural comunitario, puede anclar sus tentáculos, por llamarlo de alguna manera, en esta campaña que el ICT está tirando en Europa. Es confiar en lo sencillo, es mirar sin prisa, es viajar para una transformación, es el rescate de la cultura, de la idiosincrasia, de la comunidad, el impacto a la sostenibilidad que generan los proyectos nuestros, porque muchos, y aproximadamente el 70% de lo que son los prestadores de servicios turísticos, se encuentran cerca o dentro de una zona de amortiguamiento, en un área de conservación. Es revivir historias. Entonces me parece, y felicito a las personas que diseñaron ese plan, empieza a vivir cuando llegue a Costa Rica, y donde podamos generar. Lo que pasa es que de eso a que el ICT recomiende que vayan al turismo rural son otros 100 pesos. Bueno, ojalá que la campaña empiece a vivir, no muestre una persona en un jacuzzi, de un spa, de un hotel de 5 estrellas, ¿verdad? Y eso es comienza a vivir, ¿no? Sino que enseñen a una señora haciendo tortillas, eso es comienza a vivir. Ojalá que sea así. Bueno, nos queda un minuto nada más de programa. Hoy, para todos nuestros televidentes, hemos hablado de la cartera de negocios, concesiones, leyes especiales, planes maestros, toda la cartera que el ICT le entrega a terceros. Mencionamos con especial interés el Centro Internacional de Conferencias, el proyecto Polo Turístico Papagayo, los miradores de Orosi, de Ujarrás, y también, bueno, dejamos por fuera el paradero marino de Playas de Doña Ana. Tiene otro nombre técnico, les ruego disculpen, ese no es el nombre, pero también teníamos que haber hablado un poquito de eso. A todos agradecerles muchísimo sus comentarios, agradecerles a estos dos señores del turismo que nos hubiesen acompañado. Y bueno, la próxima semana, gracias, ya llegamos a la media docena de programas y la gente sigue interesándose. En este programa hemos hablado lo que no se habla en ningún programa en turismo. Y si ustedes lo revisan, los 6 son temas que todo el mundo quiere hablar, pero nadie se anima. Estos señores sí se animan. Así que muchas gracias a todos. Que les vaya muy bien. Señores, despidámonos y hasta luego. Despídase, Ore. Ha sido un placer. Síganos. Escriban en los comentarios, porque lo que ustedes escriben pueden ser temas que nosotros toquemos aquí. Y puede ser que también participen. Claro, yo les voy a contar un secreto. Los temas los escoge Luis Diego. ¡Chao!